Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Segovia, soy coordinador de la licenciatura en animación. Y bueno, en el taller de hoy vamos a hablar un poco de los principios de animación. Vamos a hacer un ejercicio práctico cuadro a cuadro, conociendo principalmente el principio del timing. Y pues los invito a que se queden con nosotros y que sigan con atención este tallercito. Muchas gracias, bienvenidos. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos. Mucho gusto en verles por acá. Em, pues bueno, mi nombre es Adrián Segovia, soy coordinador de la licenciatura en animación y el día de hoy vamos a hablar un poco de algo que tiene que ver con cómo, de alguna manera, ir conociendo principios básicos de la animación, ¿no? Efectivamente hay algo que conocemos como estos 12 principios, ¿sí? Que son de alguna manera algo muy conocido para cualquier animador. Y me gustaría un poco platicar de este enfoque, ¿no? Un poco cuál es la idea de esto, pero sobre todo considerando algo que vamos a determinar como la alfabetidad del movimiento, ¿no? Cuando nosotros entramos a una escuela, ¿no? A, digamos, nivel primaria, por ejemplo, las primeras cosas que nos empiezan a hacer, nos empiezan a enseñar es precisamente a leer y escribir, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en un concepto más cercano a las imágenes y a lo visual, vamos teniendo también de alguna manera una alfabetidad visual. ¿Por qué hago entre comillas? Pues porque no hay un alfabeto, ¿no? Sino más bien a través del conocimiento de los signos y los símbolos, nosotros vamos viendo y de la composición cómo de alguna manera trabajar las composiciones para que sean visualmente atractivas. Perdón. En el caso del movimiento, ¿sí? Tenemos de igual manera, ¿no? Un ABC, ¿no? Una alfabetidad que nos va a permitir conocer fundamentalmente cómo a través de las mismas imágenes que ahora deben tener este plus de movimiento, cómo podemos a través de ellas expresar ciertos sentires. Nos vamos a enfocar principalmente, ¿no? En dos de las características que se llaman movimiento principal y movimiento secundario, y vamos a atender algunos principios dentro de estas características. Bien, me gustaría, antes de empezar a compartirles mi presentación, y pasaremos posteriormente a hacer un pequeño ejercicio que tiene mucho que ver con uno de los principios fundamentales que todo animador trabaja y debe seguir trabajando a lo largo de su vida, que es el timing. Me gustaría comentarles un poco el enfoque de estos 12 principios. Estos 12 principios fueron creados en un Disney muy temprano, ¿no? En un Disney de la década de los 50 más o menos, en los cuales se planteó de alguna manera como un estudio de cómo se podrían comunicar las cosas que estaban haciendo. Era un medio totalmente nuevo, ¿no? Los principios no son unas reglas inquebrantables, más bien algunos de ellos son muy esenciales y otros comunican una manera técnica, ¿sí? Que hace de un lenguaje común entre todos los que tienen esta misma práctica, ¿no? En este caso, los animadores. Eso era muy esencial porque Disney estaba creciendo, estaba siendo muy grande y cómo se lograba un lenguaje en común, ¿vale? Entonces, es un poco el enfoque, ¿no? Del cual se propone dentro de varias, digamos, maneras de ver la animación, ¿sí? Que estos principios no son las reglas inquebrantables, sino son precisamente una manera de comunicarnos entre nosotros y otros de ellos son precisamente cosas muy fundamentales que sí ayudan mucho a la expresión a través del movimiento. Bueno, siendo así, vamos a empezar, ¿sí? Tengo aquí una pequeña presentación. En la cual precisamente vamos a hablar de esto, ¿no? Como el ABC del movimiento, ¿sí? Nada más me confirman que todos la estén viendo. Es una presentación negra, con fondo negro con una pantalla blanca que dice ABC del movimiento. Si me hacen así. Y sí se ve. Excelente. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Excelente. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Vamos a empezar a hablar de dos características básicas, que estamos hablando de movimiento principal en un inicio y luego movimiento secundario, ¿sale? Empecemos un poco. Cuando hablamos de movimiento principal, estamos hablando, ¿sí? De una cuestión que tiene que ver con movimiento de un objeto. Cuando yo me remito a un objeto, estoy hablando de un elemento gráfico que tengo que mover, ya sea un personaje, ¿sí? O
un rectángulo, un cuadrado, ¿no? De esta parte que entramos en una de las categorías de la animación que es Motion Graphic. La animación tiene 3 categorías principales. Animación de personaje, que es lo que estamos más acostumbrados a asociar con la animación, o sea, esto es lo que vemos en las series animadas o en las caricaturas, ¿no? Lo que llamamos coloquialmente caricaturas, ¿no? También está, ¿no? El motion graphics, que es cuando vemos animarse logos, ver las cortinillas, las plecas, y tenemos, por supuesto, también lo que son animación de efectos visuales, que es cuando vemos, por ejemplo, rayos o láseres o todo ese tipo de cosas en la animación, por ahí va. Entonces, estos los vamos a determinar como elementos gráficos. Cuando yo me remito al movimiento de un objeto, pensemos en estos movimientos gráficos, ¿vale? Entonces, para, de alguna manera, ¿sí? Hablar de este movimiento principal y de estos objetos o elementos gráficos, lo primero que hacemos en consideración es ser conscientes de las propiedades espaciales que tiene cada una de estos elementos gráficos. ¿A qué me refiero con propiedades espaciales? Pues bien, las propiedades espaciales las vamos a identificar en primera instancia con relación a un canvas. ¿Qué va a ser un canvas? Pues va a ser el espacio sobre el cual nosotros hacemos o planteamos esos elementos gráficos, ya sea para moverse o estáticamente, ¿no? Una hoja en blanco, por ejemplo, ¿no? O una pantalla, ¿sale? ¿Sí? Entonces, estas propiedades espaciales, ¿no? Que son 4 principales para el movimiento, son la posición, el tamaño, la orientación en el espacio y la dirección del de recorrido, ¿sí? Eh, estas 4 propiedades, ¿sí? Las vamos a tomar no solamente en relación con el objeto mismo, ¿sí? Con el elemento gráfico, sino también en relación con los otros elementos que habiten en este espacio, ¿sí? Por supuesto, la posición con respecto a él mismo en el canvas y con otros objetos, como en el caso de la presentación que estamos viendo, ¿no? Tenemos una cabecera que su posición es en la parte superior, la que dice ABC del movimiento, ¿sí? Después tenemos otro cuadro de texto abajo, ¿no? Que dice movimiento principal y después movimiento del objeto, y después este otro párrafo que es el que estamos como atendiendo ahorita, que cada uno tiene una posición en el espacio y cada letra tiene un tamaño y están de alguna manera colocadas y con los colores, que no son, el color no es una propiedad espacial, pero con los colores es una propiedad visual. Con los colores nosotros también remitimos a esta atención distinta de cada uno de ellos, ¿no? Por orientación en el espacio, yo me voy a referir a algo que es fundamental, ¿sí? Nosotros vamos a empezar pensando esta orientación con base en lo que llamamos el eje sentido. Cualquier composición visual, tenga o no movimiento, se plantea desde algo que es un eje sentido. El eje sentido tiene mucho que ver con precisamente cómo nosotros habitamos este mundo, ¿no? Habitamos como seres bípedos, ¿no? Que están parados, pues, sobre 2 pies de una manera vertical sobre un plano. Horizontal, la Tierra. Esto es lo que nos da el eje sentido. En un elemento gráfico lo llamamos el eje sentido. La unión de esta línea vertical con esta línea horizontal. Esa es como la máxima del equilibrio, ¿sí? Cuando hablamos de orientaciones en el espacial, estamos hablando de que podemos tener líneas transversales, que es muy difícil que nosotros estemos parados en una transversalidad, ¿sí? Pero estas líneas transversales tienden a llamar mayor nuestra atención y tienen una orientación espacial en grados, ¿vale? La dirección del recorrido, ¿sí? Tiene muchísimo que ver con cómo se va a mover el objeto dentro de este espacio. Normalmente cualquier recorrido pues va de un punto A a un punto B, ¿sí? Y tiene una dirección. Pensémoslo como en esta toma que tenemos ahorita aquí de la cámara, tenemos izquierda y derecha, ¿sí? Entonces un recorrido puede ser de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿sí? Transversalmente también, ¿vale? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Excelente, ok. Entonces, cuando nosotros, ¿no? Estas propiedades espaciales las colocamos en una cuestión de movimiento, ¿sí? Tenemos 3, digamos, características animables, ¿no? O sea, que podemos animar. La posición, que es una traslación, a lo que nos referimos con esto es que vamos de un punto A un punto B en este espacio determinado, ¿sí? La rotación, que es precisamente que cómo es
esta posición con base en ese eje sentido, ¿sí? Podemos rotar en grados, ¿sí? La escala, nos refiere al tamaño, qué tamaño puede tener. Estas tres propiedades pues pueden ser combinables, ¿no? Yo puedo trasladar, rotar y escalar en el mismo momento, o rotar y escalar simplemente, o trasladarme y rotar, ¿sí? Pueden ser individuales y combinadas una misma, ¿no? Pongamos un ejemplo, voy de una recámara al comedor, ¿sí? Si yo nada más camino de la recámara al comedor, estoy haciendo una traslación. Si mientras voy de esta recámara al comedor voy girando, estoy rotando. Y si me hago chiquito y luego crezco, estoy escalando, ¿vale? Tenemos dos elementos principales, digamos, en este movimiento que tienen que ver con pensando en esta dirección del recorrido, una línea recta y una línea curva, ¿no? En traslaciones también lo podemos llamar como lineales o no lineales. Y este tipo de elementos nos remiten a puntos muy esenciales de comunicación también de el movimiento. Cuando nosotros tenemos, aquí voy a poner un ejemplo de un pistón, digamos, ¿no? Si yo tengo un pistón, ¿sí? Que su dirección de recorrido es una línea recta de arriba a abajo, ¿sí? Es totalmente lineal y es equidistante, ¿sí? Estos tipos de movimientos lineales nos remiten mucho a este tipo de elementos artificiales un poco maquinales. ¿Por qué? Porque si yo tomo ahora, por ejemplo, un recorrido que puedo hacer con simple y sencillamente la punta de mis dedos, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer ese recorrido? Inclinando mi muñeca, ¿sí? Si yo muevo mi muñeca y ustedes atienden exclusivamente a la punta de mis dedos, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? La punta de mis dedos hacen una curva, hacen un arco, ¿sí? Normalmente, la mayoría de los elementos orgánicos tienden a ser arcos. Lo mismo va a pasar con mi codo, ¿no? Si yo muevo mi codo, ¿sí? Vean ahora mi puño tiene un movimiento en arco, ¿sí? Entonces, esto al final nos da mucho la idea de qué tan natural es el elemento gráfico que puede ser un objeto tal cual, ¿sí? Que tiene una trayectoria, ¿vale? Bien. Ahora, nosotros tenemos algo dentro del movimiento que es un ciclo, ¿sí? En este ciclo lo llamamos nacimiento, vida y muerte. Nace, vive y muévete. Ujú. ¿Cómo sucede esto, no? Esto, cuando nosotros vamos a generar ese movimiento principal, siempre tenemos, ¿no?, que pensar en cómo van a comenzar estas acciones, qué tanto tiempo duran, o sea, nacen, viven, y la manera en cómo terminan, ¿no? Mueren, ¿no? De alguna manera, ¿sí? ¿Cómo suceden este tipo de cosas? Bueno, pues estos elementos pueden moverse de dentro hacia afuera del cuadro, ¿no? El nacimiento sería, mi mano entra, ahora entra a cuadro, el tiempo que se mantiene aquí es su tiempo de vida y sale de cuadro, ya no está ese movimiento, ¿no? En fade in y en fade out aparece el texto de la nada, se mantiene y luego vuelve a desaparecer, ¿sale? Crece o disminuye, ¿sí? Tenemos un objeto que no vemos porque es muy pequeño, su escala es 0 y crece hasta el 100%, se mantiene y luego decrece otra vez hasta el 0, ¿sale? O estos elementos pueden ser introducidos por otros, ¿sí? Pensemos en que puedo tener un cuadro que crece, un rectángulo, y cuando este rectángulo crece, aparecen letras. Está siendo introducido por otro elemento. Hay una técnica que se llama morphing, ¿no? En el cual, que es otra manera de ser introducido, puedo tener un cubo, este cubo empieza a girar y conforme gira, cada vez gira más veloz y se convierte en la letra A. Eso fue un morphing, porque empieza, si se transforma de un cubo a una letra, ¿sí? Y también pueden ser construidos pieza a pieza. Si volvamos a tener el ejemplo de la letra A, la letra A puede ser construida por 3 líneas rectas. Puede aparecer una, otra, y entonces formamos nuestra letra A, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros vamos a tener estos elementos, pensamos, ¿sí?, en cómo van a tener este ciclo, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Es como una manera precisamente de ver, de observar, ¿sí? Y de plantear y coordinar, ¿sí?, cómo se van a generar los movimientos, alfabetidad del movimiento, ¿sí? Ahora sí, tomando de los principales, digamos,
principios, ¿no? Que tienen que ver con elementos técnicos, pero que también dan mucha vivacidad a la animación. Estos principios fueron desarrollados por Thomas y Johnston. Están documentados en un libro que se llama Delusion of Life. En ese libro pueden encontrar precisamente todo el desarrollo de esto que les comentaba al principio de la sesión, ¿no? Y vamos a empezar con uno de los primeros, de los más importantes y llamativos, ¿no? Que es estirar y aplastar, squash and stretch, ¿no? Que es el ejemplo que estamos viendo ahí en este GIF muy dinámico y muy difundido en la red, ¿no? Que tiene que ver precisamente con cómo funciona este principio, ¿no? En realidad es el más llamativo porque tiene otros principios ahí también que están metidos en el mismo, pero si nosotros vemos y atendemos a estas viñetas que tenemos aquí, que nos dice qué elementos constituyen principalmente este principio, los objetos se deforman conforme se mueven, ¿no? ¿A esto a qué vamos? Se deforma, nosotros vemos que empieza en un cubo y cuando avanza rápidamente, ¿sí? Se estira este cubo para después aplastarse totalmente, ¿sí? Cuando choca con el piso y después regresar a su posición inicial, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? Bien, pues el objeto está deformado, ¿no? Conforme se mueve. Esto nos puede ayudar a establecer bases físicas, como por ejemplo la masa, de qué está hecho y cuánto pesa, ¿no? Si vemos aquí es como un cubo de gomiloca, ¿no? Que puede rebotar y es muy flexible, ¿no? Entonces puede ahí tener estas cualidades. Y nosotros podemos distorsionar esta deformación, puede ser muy sutil o puede ser muy extrema. Esto va a ser la diferencia total de cómo es ese peso y también de algo que va a ser la personalidad de el mismo objeto, ¿no? Aquí vemos realmente una distorsión bastante extrema, ¿no? Entonces lo vemos hasta muy cartoony, muy caricaturesco a este cubito, ¿vale? Bien, continuemos. El que sigue, la anticipación, ¿sí? Todos los movimientos, ¿no? Tienen un movimiento previo, ajá, una acción que determina hacia dónde va a suceder, ¿sí? Es muy raro que los movimientos vengan de la nada, ¿no? Esto nos ayuda a tener una sensación natural y también el espectador dice algo va a ocurrir, ¿sí? Aquí estamos hablando de cómo comunicamos. ¿Por qué? Porque una cuestión principal es la animación busca credibilidad, no necesariamente realismo. ¿Vale? A lo mejor, si nosotros filmamos algo, podemos ver el realismo, por ejemplo, de un movimiento que no necesariamente tenía esta acción previa, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a animar, ¿sí? Si queremos animar exactamente lo mismo, ¿qué va a suceder? No se va a ver con la misma calidad. Esto es algo que es muy curioso en algo que determinamos el ciclo de caminado. Si nosotros grabamos a una persona caminando y después hacemos algo que llamamos rotoscopía, por ejemplo, que es dibujar encima de ese video, digamos, y lo dibujamos con cada uno de los movimientos que hace al caminar, cuando nosotros pongamos la animación, no vamos a ver que camina, vamos a ver que flota, que se desliza. Precisamente para darle credibilidad en la animación tenemos que generar otro tipo de elementos para que se vea que camina y dentro de estas cuestiones, trabajar con la anticipación y exagerarla un poco y colocarla prácticamente en cualquier movimiento va a ayudar a que esta animación sea más creíble. ¿Por qué? Porque el espectador está viendo un dibujo que se anima y viendo esto le va a dar esa sensación de que algo está por ocurrir. Aquí de nuevo en el ejemplo que tenemos de nuestro amigo Cubo, que es el encargado de mostrarnos dinámicamente cada una de las acciones que se están tomando, vemos de nuevo un poco de exageración en su movimiento, pero al campanear antes de moverse, pues nos da hasta esta sensación de alivio cuando logra realizar su movimiento y cae a piso. ¿Sí? Bien, follow through y overlapping, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, estos son dos principios que casi siempre trabajan juntos y de nuevo aquí tenemos a nuestro amigo Cubo ejemplificando, ¿sí? Esto nos ayuda a tener flujos entre acciones que pueden ser dinámicas, ¿no? Estas técnicas sí son muy sutiles, digamos, de nuevo aquí, como son elementos gráficos diseñados para pedagogía, son un poco exagerados para que sean claros los ejemplos, son elementos sutiles, pero que también nos ayudan mucho a darle credibilidad a los movimientos, ¿no? El follow through va con la continuidad de una acción. Nosotros lo que vemos es que la acción
primaria, ¿no?, de este cubo es trasladarse de un punto a un punto B y luego regresar, ¿no? Si va de izquierda a derecha o luego de derecha a izquierda, lo que nosotros podemos ver es que lo que avanza primero es su base inferior, ¿no? Avanza rápidamente, velozmente. ¡Fum! El follow through lo estamos viendo cuando la parte superior se queda, digamos, en la, retrasada para ir tras de él. Cuando va a ser el cambio de dirección en movimiento, o sea, se detiene para cambiar, ¿sí? De dirección, sucede el overlapping. Entonces es cuando en esta gráfica un poco extrema, vemos cómo pues campanea, ¿no? Gelatinoso, ¿no? De nuevo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el follow through va con la continuidad de la acción y el overlapping es cuando hay un cambio de dirección en este movimiento, ¿vale? Timing, de las cosas más bonitas que hay en el universo. Tanto el cubo de arriba como el cubo de abajo que estamos viendo están al mismo tiempo, en el mismo espacio. El timing es una cuestión que tiene que ver con tiempo y espacio. El tiempo ya está determinado, ¿sí? El tiempo no es algo que nosotros movamos, ¿no? O sea, el tiempo nosotros lo medimos en horas, minutos, segundos, ¿vale? ¿Sí? Para los propósitos de la animación, en una animación tradicional y una manera de enseñar animación es cada segundo tiene 24 cuadros. Puede llegar a tener 24 dibujos, ¿sí? Para generar acciones. Normalmente podemos generar entre 12 y 24, depende de muchas cosas, pero este tiempo está determinado. Entonces el timing es un juego, ¿sí? Que tiene que ver entre el tiempo y el espacio. En cuánto tiempo se mueve espacialmente el objeto, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo efectivamente que en el espacio van de un punto A a un punto B exactamente igual, pero el timing es un poco distinto. Si nosotros observamos estas líneas verticales que están sobre la línea horizontal, cómo se van formando conforme avanza, en el cuadro de arriba estamos viendo que las líneas son equidistantes. Entonces, en el tiempo, el cubo avanza posición de manera equidistante, toda la posición es la misma. En el caso del de abajo, ¿sí? Si nosotros observamos, conforme se acerca a los extremos, se juntan estas líneas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que está avanzando igual en el tiempo, es el mismo número de dibujos, pero la distancia entre cada uno de los dibujos, como vamos a ver en el ejemplo que vamos a realizar el día de hoy, ¿sí? Provoca esta sensación de que es diferente el cubo y se mueve a diferente tiempo. Además de que tiene, si ustedes se fijan, follow through y overlapping, ¿sí? Estos principios se combinan. El de arriba también lo tiene, pero una menor exageración, ¿sí lo ven? Entonces esto nos da toda una sensación distinta. Eso le llamamos contribuye a la atmósfera, ¿no? Nos ayuda a darle personalidad al elemento que estamos animando. Y por otro lado, ¿sí? También vamos a tener dos consideraciones semióticas muy importantes. Los movimientos rápidos son energéticos, los movimientos lentos son más meditativos, ¿no? Si yo quiero hacer una escena, digamos, donde la persona está muy excitada, emocionada, ¿no? De alguna manera positiva o negativamente, las acciones deben ser rápidas. Por el contrario, si está más relajado, deben ser más lentas. Si yo quiero darle movimiento a un logotipo de una banda de rock, pues debe ser mucho más rápido que al contrario que si estoy promocionando un centro budista, por ejemplo. ¿Eh? Bien. Este principio nos lleva al siguiente, que es aceleración, desaceleración, ¿no? ¿A qué vamos con esto? Estos son los movimientos, son suaves y parecen naturales. Si ustedes se fijan, prácticamente el cubito es muy parecido al cubito anterior de abajo, ¿no? No, me fui una atrás, no quiero esa, espérenme. Ahí está. El movimiento es muy parecido, ¿sí? Nada más es una representación gráfica distinta, ¿sí? ¿A qué vamos? Conforme más se acerca a los extremos, más se juntan los dibujos y más se separan conforme va hacia el centro, ¿sí? Extremos más juntos, centro más separado. Y esto nos da esta sensación de aceleración y desaceleración. Acelera cuando sale, desacelera cuando llega. ¿Sí? Bien. La acción secundaria.
Hay una causa y hay un efecto, ¿no? Aquí también nos basamos mucho sobre las leyes de la física newtoniana, ¿no? Y digamos que esto lo tenemos muy fácil de una manera de ver en nuestro cuerpo, ¿no? Si yo muevo mi hombro, en consecuencia, ¿sí? Se mueve el codo y se mueve la mano, ¿no? Porque están articuladas y hay un movimiento secundario a un movimiento principal, que es el movimiento de mi hombro. El que se mueve es el hombro y nosotros le llamamos mover el brazo, ¿no? Pero el que genera el movimiento es el brazo y hay toda una acción secundaria, ¿no? Si nosotros, como en el caso del ejemplo que estamos viendo, tenemos un cubito y un cubote, y si el cubito está sobre el cubote, cuando el cubo se mueve grande, el cubo pequeño reacciona a estos movimientos, ¿no? Esta acción secundaria va a estar siempre subordinada por la acción principal. ¿Sí? Si tienen alguna duda, no se queden con ella, abran su micrófono y pregúntenme y con mucho gusto lo atendemos, ¿no? La exageración, ¿sí? Eh, nos va a ayudar en el movimiento a generar las ideas con efectividad, ¿no? Es algo que le llamamos un eye candy, ¿no? Es como muy disfrutable visualmente, ¿no? Y bueno, este es uno de los principios más difíciles de usar, digamos, porque una falta de exageración hace que perdamos la comunicación y al contrario, exagerando de sobremanera, también perdemos de alguna manera la intención, ¿no? Entonces, esto va a tener mucho que ver con la personalidad del objeto que queremos dar, con las características principales que queremos comunicar, etcétera. Y es como muchas de las cosas que suceden en la animación. La animación es una disciplina, ¿no? De constancia y tiempo, ¿no? Se van generando a través de la intuición. Mientras más animas, más intuición obtienes, ¿no? Y mientras más animas, más experimentas, ¿no? Entonces, está de alguna manera siempre determinada por la intuición, la experimentación y la paciencia. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a hablar un poco del elemento del movimiento secundario, ¿sale? Este movimiento secundario, ¿sí? Para cuestiones, digamos, un poco más de ABC del movimiento, porque llega a ser muy complejo, digamos, pero en una primera entrada, porque uno de los objetivos, de alguna manera, también de este taller es cómo sería una de las primeras clases que tendríamos en animación al empezar a estudiar animación, ¿vale? Entonces, un poco por ahí está enfocado. Este movimiento secundario yo lo voy a plantear con el movimiento de cámara y ahí me voy a meter un poco más a cuestiones que tienen que ver con ya componer sobre elementos todavía ya un poquito más complejos, pero desde una manera muy comprensible y muy básica, ¿sale? Bueno, pues bien, estos movimientos básicos que vamos a hablar en un principio alteran la percepción y la atmósfera del espacio, ¿sí? O sea, estamos hablando que tenemos, cuando hablamos de espacio, estamos hablando de este canvas, de esta página en blanco o de esta pantalla, que si nosotros movemos, digamos, de alguna manera interesante la cámara, vamos a cambiar esta percepción que tiene el espectador. Bien, eh, tenemos estos principales, digamos, movimientos básicos de cámara, que es el paneo, el whip pan, el tilting, el tracking y el zooming, ¿no? Y vamos a ver en la medida de lo que hay recursos, digamos, disponibles de animación, cómo se genera cada uno de ellos, ¿no? El paneo es un movimiento horizontal, ¿no? Nos va a dar siempre la impresión de un recorrido con la mirada, ¿no? Y puede ser una panorámica, ¿no? Que puede darnos la idea de un movimiento de cabeza de lado a lado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, como al colocar la esferita, esta calaverita de Día de Muertos, nos provoca este paneo que nos deja ver todo este movimiento, ¿ven? ¿Sí? Un movimiento de cámara. Ujú. Este movimiento, ¿no? Un vigoroso movimiento de lado a lado, ¿no? Que produce un efecto, ¿no? Bastante borroso y simula la acción de volver abruptamente el ojo, ¿no? De un sujeto a otro, ¿no? Aquí puse un ejemplo de Whiplash, ¿no? Una película muy conocida. Y bueno, esto muy usado en el género de Kung Fu de los años
60 y 70, ¿sí? También lo pudiéramos ver en Motion Graphics, por ejemplo, como una transición. Si nosotros hacemos una transición súper rápida, podemos generar este tipo de paneos, ¿no? Eh, el tilting, ¿no? Es ver cómo subimos la cabeza de arriba a abajo, viceversa, ¿no? Nos va a ayudar a generar suspenso y anticipación, ¿sí? El tracking, ¿no? O el dolling, se cambia la posición de la cámara con relación a este sujeto o este objeto. Aquí lo que estamos viendo es cómo al hacer ese tracking, cómo vemos cómo cambian las relaciones espaciales de los objetos que tenemos aquí en 3D, ¿no? Y nos puede acercar o alejar. Es un movimiento de cámara. Ahora, estos movimientos de cámara también existen en la animación y también existen técnicamente en los softwares. O sea, podemos diseñar toda una escena y después meterle y emular estos movimientos de cámara. ¿Sí? Y por último, el zooming, ¿no? Aquí una escena también muy famosa de Ratatouille, ¿no? Que está tremenda, está buenísima, muy bien animada ese zoom, ¿no? Vamos a incrementar o decrementar, o sea, más o menos en el campo de visión de la cámara y nos va a apoyar, vamos a sentir que las proporciones ópticas, los lentes, las cámaras tienen lentes, puede cambiar esta sensación, ¿sí? Entonces, estos vamos a considerarlos en una entrada principal como este movimiento secundario, pensando en este ABC del movimiento, conjuntando varias cosas, no nada más estos elementos establecidos, podríamos decir hasta a veces erróneamente como reglas, sino que son principios que nos ayudan a comunicar de distintas maneras, ¿sí? El movimiento, ¿sí? Entonces, esto sería, digamos, la parte básica, es como cuando empezamos cuando vamos a la preprimaria antes de escribir, pues tenemos nuestras planas, ¿no? De rayitas y bolitas, ¿no? Es como de alguna manera este conocimiento, tenerlo en cuenta para después, pues poderlo meter en escenas mucho más complejas, ¿no? En animaciones más refinadas, etcétera. ¿Sale? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Tuvieron alguna duda, algún comentario que quieran compartir? No, todo bien. Excelente. Entonces, continúo. Voy a trabajar con Photoshop y una herramienta externa de Photoshop que es software libre. ¿Qué quiere decir esto? Es un add-on, ¿sí? Es una extensión que no es necesario pagar por ella, ¿no? Y es una herramienta que se diseñó precisamente para poder trabajar con Photoshop animaciones cuadro a cuadro. Esta herramienta se llama AnimDesig 2. Ajá. Y que es pues bastante interesante de usar. En Photoshop se pueden hacer animaciones cuadro a cuadro. ¿Qué quiere decir esto? Pues una animación cuadro a cuadro quiere decir que por cada elemento que yo les comentaba, por ejemplo, 24 cuadros, vamos a tener esos 24 cuadros, sobre cada uno de ellos vamos a poder poner un elemento gráfico, ¿vale? Photoshop lo puede hacer por default, pero no con la precisión que puede tener un software de animación cuadro a cuadro 2D. Ajá. Este AnimDesig es una de las herramientas que enseñamos en la universidad en segundo semestre en la materia de herramientas digitales, ¿no? En las cuales, pues precisamente nos ayudan a generar, a utilizar el potencial gráfico de Photoshop. Nosotros utilizamos Photoshop como una herramienta no de fotografía, sino más bien como de digital painting, ¿no? Pintura digital y de bocetado, etcétera. Entonces, todas las cosas que tiene artísticas en esta parte Photoshop, ¿sí? Las podemos llevar a animar cuadro a cuadro. Entonces, es una herramienta que se vuelve muy digna de experimentar, digamos, artísticamente en ese aspecto, ¿sí? Ya a niveles industria, pues se utilizan otro tipo de software, ¿sí? Pero esto nos permite mucho, por eso son de las cosas en el segundo semestre, porque nos permiten mucho, ¿sí? Tener estas aproximaciones y poder ir explorando y experimentando. El animador se hace animando, es uno de los principios básicos que nosotros tenemos, ¿sí? La única manera de ser animador es estar experimentando con la animación, con tener un pedacito de plastilina hecho como culebrita y empezarlo a mover y tomarle fotografías, con tener un software como Photoshop y estar experimentando cuadro a cuadro, ¿sí? Entonces, así es el animador, ¿no? El animador, uno de los principios básicos es ser animador animando. Bueno, vamos acá, ¿sí?
Esto es Photoshop. Esta es la herramienta que les digo, AnimDesig, que la tengo aquí abajo, ¿sí? Y tengo abierto algo lo que es la línea del tiempo. Precisamente me permite empezar a ver ¿cómo se llama? La barra de línea del tiempo más cercana a un elemento de animación 2D cuadro a cuadro. Voy a generar un nuevo archivo rápidamente, por ejemplo, para que ustedes vean cómo sería, digamos, ¿no? Photoshop, si yo, déjenme quitar el AnimDesig en las extensiones y quitar el timeline, esto sería Photoshop por lo regular, ¿sí? Y si yo le doy a la ventana, ¿no? Cómo es el timeline, ¿sí? Y que me cree una animación cuadro a cuadro, precisamente lo que me va a hacer es este timeline, ¿sí? Donde yo por cada layer que tenga a mi derecha, ¿sí? Voy a hacer una animación aquí, ¿sí? A diferencia, ¿no? De esta cuestión nativa que tiene Photoshop, AnimDesig, ¿sí? Nos permite, por ejemplo, ya esta línea del tiempo, y ahora saco mi herramienta, ya me permite verla más cercana a un software de animación 2D cuadro a cuadro, ¿sale? Y tengo aquí todo mi layer metido este es mi layer sobre los que se van a animar. Van a ver cómo funciona ahorita, lo voy a hacer poco a poco. Y, perdón. Y pues bueno, vamos a comenzar. No, la idea no es que vean cómo se utiliza AnimDesig, para eso están las clases, pero sí que vean un poco el proceso, ¿sale? Entonces, voy a empezar, ¿vale? Vamos a empezar en esta idea de estableciendo un timing, ¿vale? ¿Sí? Me voy a colocar aquí en mi fondo para poder establecer de entrada algo que le vamos a llamar, ¿sí? Le vamos a llamar time chart, ¿no? Ahorita lo vamos a utilizar de manera muy sencilla. Yo voy a determinar con una línea horizontal el inicio y el fin de mi movimiento, de mi recorrido. Va a tener un principio, y va a tener un fin. ¿Sale? Lo que yo voy a buscar es mover en este caso, simple y sencillamente un círculo, ¿sí? De este punto a este otro, y vamos a utilizar precisamente esta base de principios que tenemos, para ver cómo generaríamos ese movimiento. Vale. Entonces, ahora sí me voy a colocar sobre mi layer de animación. Vamos a ver, aquí lo voy a hacer de 2 cuadros para no hacer 12 dibujos por un segundo, sino simplemente no hacer 24 dibujos por un segundo, sino hacer nada más 12. Y bueno, voy a generar aquí un círculo, ¿sí? Que se va a mover de A a B. ¿Vale? ¿Sí? Este círculo, que ahorita está situado nada más en un layer y en 2 cuadros, ¿sí? Lo que voy a hacer es decirle a AnimDesig que me dé, ¿no? Efectivamente, ¿no? Otro layer de 2 cuadros, ¿sí? Ahí lo copio y lo voy a mover, ¿sí? Hacia el final de mi posición, ¿vale? Entonces, si se fijan, lo que voy a tener aquí precisamente es mi posición inicial y mi posición final. Ahorita nada más veo uno, pero si yo me muevo, ¿no? Digamos en esto, veo estas dos posiciones. Si le doy play, pues va a haber un movimiento ahí muy estroboscópico, ¿no? De momento, porque está generando en un tiempo muy rápido, ¿sí? O sea, son 4 cuadros reproducidos a 24 cuadros por segundo, entonces el movimiento es muy rápido, muy estroboscópico, ¿no? Voy a activar aquí lo que llamamos
el papel cebolla, ¿no? Este papel cebolla ya me permite ver dónde tengo mi principio y mi final, ¿sale? Voy a construir primero este movimiento sabiendo que tengo la posición A y la posición B. Esa animación le llamamos keyframes, cuadros clave, ¿sí? Los animadores principales lo que hacen son precisamente esos keyframes y después tenemos a alguien que hace los in-betweens, ¿no? Que se llaman in-betweeners, ¿no? Que precisamente son los que generan todas las animaciones que cubren estos dos movimientos, ¿no? Entonces, para esto yo voy a empezar a utilizar el timing, ¿no? De alguna manera. Lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Es establecer, buscar la mitad, ¿sí? De este recorrido A y B, ¿sale? Y en la mitad voy a trazar, déjame ponerme bien sobre el background, ahí está, trazar otra línea horizontal, ¿sale? Ajá. Lo que voy a hacer de entrada va a ser este principio pensando en aceleración, desaceleración, utilizando el timing. Y esto es una técnica muy sencilla de usar. A partir de este momento puedo trabajar en mitades, por ejemplo. Si ahora me voy a la mitad de la mitad, ¿sí? Tengo otra posición en el espacio para mover mi círculo. Y si ahora me voy a este mitad de mitad, ¿sí? Voy a tener otra posición en el espacio. Ajá. Y después, mitad de mitad, otra posición en el espacio. Mitad de mitad, tengo otra posición en el espacio. Ajá. Y quizá todavía pudiera generar una más, ¿no? Una mitad más, ¿no? Aquí. Ajá. Entonces, si se fijan, a partir de este elemento muy sencillo, de este truco, yo ya generé algo que vimos en estos principios anteriores, ¿no? Cuando vayamos al cubito moverse, tengo ya una línea que me va a determinar que voy a tener 1, 2, 3, de momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibujos, ¿vale? Separados espacialmente, ¿sí? Lo que sigue, digamos, es empezar a construir ahora estos mismos circulitos que tengo aquí, empezarlos a posicionar, de acorde a cada una de las posiciones. Conforme más cerca esté uno de otro, aquí lo tengo marcado y se va a ir alejando, ¿vale? Vamos a hacerlo, ¿sí? Voy a seleccionar de nuevo este circulito que tengo aquí, ¿sí? Lo voy a copiar. Voy a hacerme un nuevo layer, lo voy perdón, creo que en lugar de copiarlo, lo corté. Listo. Ajá. Voy a generarlo, y voy a moverlo. Suavemente, ¿sale? Voy a checar mi configuración de lo que llamamos Onion Skins, ¿sí? Le voy a poner que me dé 3 cuadros antes y 3 cuadros después. Y entonces ya vi, ¿no? Cómo se movió. Creo que lo moví de más, ¿sí? Para eso me sirve precisamente el Onion Skin, para poder determinar, ¿no? Qué tanto lo muevo. Ajá, aquí está el segundo. Ahí está listo. Me voy a generar nuevamente el que sigue, ¿sí? De igual manera, lo copio, me genero un nuevo layer, lo pego, ¿sí? Y lo muevo en el espacio, ¿sale? Creo que se me desactivó aquí el Onion Skin. Enter, ahí está. Entonces yo puedo empezar ahora, por ejemplo, a ver cómo se genera mi movimiento, ¿no? Ahí va, fum, 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 empieza, ¿no? A suceder. Como tengo el Onion Skin, ¿no? Me da esta sensación. Entonces empieza a moverse y ahora tiene este brinco, ¿no? Porque apenas llevamos 2 movimientos, ¿no? Estos dos de acá, ¿sí? Si yo trabajara, aquí estamos viendo cómo trabaja el software. Si yo trabajara de manera tradicional, esto quiere decir lápiz con una mesa, lápiz y papel sobre una mesa de luz, yo tendría que dibujar primero el punto A, el punto B, luego el de en medio, luego el de en medio e irme como creé mis líneas
tendría que ir dibujando esas líneas ese mismo momento. En este caso, como tengo el software, a mí me facilita. Nosotros vemos el software no como la solución, no como lo que nos hace geniales y talentosos. Más bien, el software es una herramienta que facilita, ¿sí?, los procesos, ¿vale? Esa es la manera en cómo nosotros pues, vemos el software, ¿no? Entonces, tengo aquí un movimiento, otro movimiento, voy a quitar el onion. 1, 2, 3, ajá. Vamos a hacer este cuarto. Generamos un nuevo layer, lo pegamos, ajá. Lo movemos, ahora sí más, voy a moverlo todavía más, ajá, este mismo, ¿no? Lo voy a copiar, voy a hacerme un nuevo movimiento y lo voy a pegar, y lo voy a mover todavía más, y dos más, ¿no? Ahí está. Puedo checar en cualquier momento, ajá, cómo va mi acción. Ajá, ahí vean, ya se empieza a ver ese movimiento, ¿sí? Y voy a generar, pues, este último, ¿no? Para lo que quiero mostrar en esta sesión. ¿Sí? Normalmente las clases de animación son aproximadamente 3 horas. Ajá. Entonces, lógicas de tiempo, ¿no? Pueden llegar a ser a 3, 4 horas, obvio con descansitos previos, pero son de alguna manera pues largas, ¿no? A ver, ya tenemos ahí, ¡fum! ¿Ya vieron? La aceleración, ¿sí? Ajá. Yo pudiera aquí, ¿no? ¡Fum! ¡Fum! O sea, esto es precisamente lo que hablamos, ¿no? Mientras más cerca están los dibujos uno de otro, ¿sí? Menos sensación de velocidad dan y conforme se separan, más velocidad dan. Si yo quisiera hacer este proceso de desaceleración, pues tengo que completar esta otra parte para que desacelere tal cual lo habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿sí? En los ejemplos que vimos de los cubitos. Esto es gracias a algo que se llama la persistencia retiniana. Nosotros vemos el movimiento porque guardamos en nuestro cerebro una impresión de milésimas de segundo, una impresión de la imagen que vimos y nos permite dar este movimiento, ver ese movimiento. Con base en ese principio de persistencia retiniana es como nosotros creamos este tipo de elementos, ¿sí? Que permiten ver estas modalidades, ¿sí? De movimiento a través de una velocidad constante que puede ser 12, 24 o 30 cuadros por segundo y manejando a veces 12, a veces 1, ¿a qué me refiero con 12 y 1? Que en lugar de un dibujo por cada cuadro, hacemos 2 dibujos por cada cuadro o un dibujo por cada cuadro. Los japoneses animan a 3 dibujos, a un dibujo cada 3 cuadros, ¿vale? ¿Tendrían alguna duda, un comentario, algo en particular que les gustaría conocer? ¿Este método se aplica con solamente formas o figuras o con cualquier cosa que queramos No, animar? con cualquier cosa, con un movimiento del brazo. De hecho, es el principio básico, este que te dije de que tuvieras, ¿no? Lo que vamos a llamar como time chart, ¿sí? Este time chart lo aplicas a cualquier lado. De hecho, estoy viendo aquí a Atenea Pérez. Atenea Pérez es alumna mía y tuvo un proceso intenso de eso. ¿Te puedo decir cómo funciona esto? Tomaron como ejemplo una pequeña animación de Attack on Titan, ¿cierto o falso, Pez? Muy cierto. Este método se aplica a objetos, se puede aplicar a movimientos de personas, animales. Tú dile. Pues se aplica en todo, sí, en todo lo que tenga que ver. Sí. Exacto. Este método que te comenté de primero pones el A, el B y después en medio y así,
Eso es esencial. A veces se divide en mitades, a veces en tercios, o sea, hay cosas que vamos estudiando poco a poco, ¿no? Ujú. De hecho, tienen hasta cada uno de los procesos, o sea, de cómo tienes dividido a eso, esa parte de la mitad tiene un nombre en específico, ¿no? Tienes keyframes, ¿no? Luego tienes, de los keyframes, tienes la pose de pase, que es esa que hablamos, ¿no? La que pusimos a la mitad, y los in-betweens, que son todos los otros que hicimos. Hay lenguaje técnico también dentro de la animación, pero esto aplica a cualquier movimiento. Ujú. En otro tipo de software, o sea, por eso cuadro a cuadro. Otro tipo, por ejemplo, una animación 3D, el 3D no es cuadro a cuadro, digamos, de entrada, ¿no? Tienes interpolaciones, ¿no? De entrada, o sea, puedes hacerlo, pero software como After Effects, por ejemplo, o algunos softwares 3D tienen interpolación, ¿no? La interpolación, ya tú pones el punto A y el punto B y el software lo mueve solo. Ajá. Ya el trabajo del animador ahí es conocer estos principios para refinar sus movimientos con la ayuda del software. Ajá. En este caso, el cuadro, o sea, esto te ayuda a saber exactamente cómo quieres que se muevan las cosas. Si no, esos movimientos se vuelven totalmente maquinales. Y ahí viene el tercer principio que nosotros manejamos en la licenciatura. Nosotros animamos emociones, no monos. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver en conocer estos principios para que precisamente cuando tú te mueves, o sea, si te fijas, yo soy así como, porque tomo mucho café, entonces pues, estoy todo el tiempo así bien alteradín, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos que yo hago, reflejan una acción y una emoción. Eso mismo tienes tú que saberlo llevar, ajá, a un personaje, ajá. Para esto, pues conoces este tipo de técnicas desde un principio, esto lo ves desde primer semestre, ¿no? Prácticamente la tercera semana ya estás viendo cómo trabajar con este tipo de cosas, ¿no? Y esto te lleva a mejorar tus animaciones técnicamente, porque esta es una cuestión técnica, pero tenemos toda la otra parte en la licenciatura que tiene mucho que ver con la actuación para la animación, ¿no? O sea, un buen animador también actúa, ¿sí? Se graba a sí mismo haciendo expresiones, viviendo la emoción, se ve en un espejo para después llevarlo a la animación, ya sea cuadro a cuadro o a través de software, ¿no? Entonces, un poco este principio de movimiento te ayuda, digamos, cuando ya tienes estos grandes softwares que te facilitan los procesos, ¿sí? Lo puedes trabajar mejor. Ahora, hay mucha animación 2D que se hace de esta manera. Muchísima, ¿sí? Eh, muchas cosas de Rick y Morty están animadas de esa manera, ¿no? Muchas cosas de lo que se ve en anime, ¿no? O sea, con estos procesos, ¿no? Obvio es animación de personaje. Ujú. Pero este principio de que tenemos el A y el B, a eso le llamamos keyframes, obvio, o sea, los cuadros clave, que son las posiciones de dónde va el personaje. Un ejemplo es, voy a tomar mi termo, ¿no? Entonces, esta es mi primera posición clave, esta es mi segunda posición clave cuando lo tomo y la tercera es cuando lo llevo a la boca. ¿Mm? Son 3 posiciones clave. Toda la chamba, digamos, todo el feeling está en cómo lo agarro. Si lo agarro así y lo llevo a mi boca, o si lo agarro así y lo llevo rápidamente a mi boca y hasta hago la cabeza para atrás, ¿ya vieron? Este tipo de cosas, ¿no? Eso es esencial. Pero los 3 puntos, los 3 dibujos clave fueron, estoy aquí, estoy acá y estoy acá. A partir de eso, tú generas toda la personalidad del personaje. ¿Con qué tiene que ver cómo haces estos in-betweens? Pues, ¿y cuántos cuadros te va a tomar hacerlos? ¿Cuántos dibujos? Esta es la técnica que te enseña cuántos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto tú lo tienes medido, ¿no? Yo no lo hice porque precisamente es como la clase introductoria. Tú lo tienes medido porque te van a decir en un proyecto, esta escena dura 2 segundos. Ah, ok. Entonces, en 2 segundos yo tengo la posibilidad de ser cuando menos 24, 48 dibujos, ¿no? Y de eso va a tener que ver qué acción tienes, pero cómo es el personaje, en qué situación está. O sea, en esta escena el personaje está enojado, entonces esas acciones tienen que ver con esas dinámicas. O está de muy buen humor, o está triste, todo eso, ¿sí? Entonces, pero partes de este principio, ¿sí? Se llama time chart, ¿no? Precisamente, o peines, también le decimos así, en la industria donde tú vas creando, ¿sí? Cómo se generan estos movimientos y te ayudan a llevar a cabo una escena animada.
¿Sí? ¿Te resolví la duda, Santiago? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Excelente, muy bien. ¿Alguien más tuviera alguna duda, comentario? Sí, Adrián. Fernanda, dígame. Realmente en una de las charlas pasadas se hablaba igual de los efectos. Ahí trabajaba o nos daba el ejemplo de trabajar con Photoshop y después en After Effects para darle la transición, el movimiento. Ajá. Este software que nos presentaste ahorita, siento como que es un poco más complicado Es que o es el principio. son Son dos dos. dinámicas, son dos enfoques distintos. Sí, de hecho, lo que se hizo en la plática de efectos visuales es utilizar ese software para composición. O sea, digamos que hacen la animación aquí y después se puede meter en After Effects para integrarla con muchos otros elementos, ¿no? Y bueno, en este caso, o sea, el mundo de los efectos visuales y la animación van muy de la mano, pero en el caso de la maestría que estuvo con nosotros, ¿no? Precisamente es ya más técnicas de composición y muchas de estas ya, sobre todo en el ámbito de los efectos visuales, tienen que ver mucho con la maestría, ya se trabaja mucho con grabaciones. En este caso, en la animación, pues tiene otros procesos. Es distinto el enfoque. En el caso de After Effects, ¿no? Lo utilizamos muchísimo para trabajar lo que se llama motion graphics en esta parte, para animar logotipos, para animar todo este tipo de elementos, ¿no? Pero también, obvio, tiene integraciones. O sea, no digamos a lo que me refiero. Este software, por ejemplo, el que yo les mostré, es mucho más usado, digamos, por mucha más gente para hacer retoques fotográficos. Ajá. O sea, por eso les digo que son herramientas. Al final no son los paradigmas, sino son herramientas, ¿no? Esta es una herramienta que nos facilita ciertos procesos de experimentación, búsqueda y análisis, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la animación, que después se llevan a otros. O sea, los softwares que se llegan a utilizar, dependiendo de dónde se trabaje, hay uno que es como es uno de los estándares, ¿no? Se llama Toon Boom. Toon Boom funciona por nodos y escenas. O sea, tú ya nada más conectas escenas, pero el principio está aquí porque Toon Boom es una herramienta de animación 2D cuadro a cuadro también. Entonces tú dibujas ahí, pero vas conectando, lo complejiza más, ¿no? Este es como les comentaba, una herramienta de exploración, ¿no? Y de ir aprendiendo como ciertas cosas. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias por estar, por atender. Espero que les haya sido de ayuda, que les haya dado algunas dudas también para que se puedan acercar con nosotros. Y créanme que en la licenciatura pues, estamos, aquí está PES, ¿no? Que ya se cambió el nombre, ya no es Atenea, ya se puso PES ahí. Atenea para que me ayude a desmentirme, ¿no? Ella es alumna de la licenciatura, ¿no? Y nosotros manejamos 3 principios básicos, ¿no? Un animador se hace animando, un animador es un buen ilustrador. ¿Qué quiere decir esto? No que dibujemos realista, sino que sepamos expresar emociones a través de lo gráfico y animamos emociones, no monos. Eso es fundamental. Y desde la primera semana estamos ya generando animaciones cuadro a cuadro con técnicas de flipbook. ¿Cierto o falso, mi querida Atenea? Muy cierto, sí. Y poco a poco con estas dinámicas vamos viendo precisamente cada vez temas más complejos. Este es un tema, digamos, es de las primeras cosas que se enseñan, pero todo lo que yo dije fue como complejidad intermedia, ¿no? O sea, creo que de entrada Atenea lo vio en 2 clases distintas, o sea, 2 materias, ¿no? Una en historia de la animación y otra con estudio del movimiento, que es la que yo les daba, y cómo se fue complejizando el asunto, ¿no? Empezó así de básico hasta poder hacer movimientos, ¿no? Lo que hicieron fue como, en este caso, los que han visto la serie Attack on Titan, ¿no? Fue animar una secuencia del Capitán Levi, donde viene impulsado por el equipo tridimensional y se suelta para caer en un árbol, ¿no? Entonces vieron, estructuraron primero su time chart y fueron viendo cómo funcionaba esta caída, ¿no? Fueron unos ejemplos de lo que hicimos en esa parte y pues, los ejercicios quedaron muy bien, muy padres, ¿no? Entonces, eso ya fue casi al final, ¿no? Del semestre. Entonces, yo lo que quería era mostrarles esta parte, ¿no? De cómo funcionan algunos principios, cómo se usan y ciertas técnicas que vemos, ¿no? Que nos ayudan a comprender los procesos y que nos ayudan a generar animaciones más fluidas, ¿vale? Pues si no hay nada más,
ningún comentario, ninguna duda. ¡Ah! Hola, No, Frida. hola. ¿Cómo ¿Cómo es? estás? ¿Todo Nada, bien? todo bien. Bueno. Frida vio After Effects conmigo. Sí, Ajá. Y precisamente ahí era sí, ya. Hace 2 años, por eso dije, tengo que entrar a este curso. Ok, excelente. Sí, precisamente vimos esta cuestión del motion Ujú. graphics con ellos, ¿no? Cómo animar texto, todo eso, y cómo Sí, aplicar un poco de estos principios, pero After, ¿no? Es un poco ajá. lo que hacíamos con las curvas, ¿no? Con el F9, con el Ujú. ISIS, ¿no? Ándale, sí, Ajá. Pero justamente. de una manera más, más de animación cuadro a cuadro. Hay Ujú. diferentes técnicas, ¿no? Sí, Y bueno, un gusto verte. exactamente. No, igualmente. Y aquí nos andamos viendo entonces. Excelente. Pues muchísimas gracias a todas y todos. De nuevo aquí Adrián Segovia, coordinador de la licenciatura en animación, y pues cualquier asunto, onda, duda, pueden contactarme por vía de admisiones, del departamento de admisiones de la universidad, que por ahí andaba Gaby, que también les puede dar ahí informes y seguimiento. Y pues muchas gracias por su atención, por su participación, y pues cuídense mucho. Les mando un abrazo virtual desde acá. Un gusto verles a Israel, que ya lo había estado viendo, conocerte a ti, Santiago, a Frida y a Atenea, ¿no? Y a Fernanda. Pues muchísimas gracias. Cuídense mucho y pues cualquier onda por acá ando. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Buenas Bye. noches. Bye. Bye.